Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Demet Özdemir y Can Yaman, ¿una separación definitiva o un nuevo comienzo? Ayer fue el cumpleaños de Demet Özdemir, y lo que parecía ser un día lleno de alegría terminó siendo uno de los más solitarios para la actriz. La prensa turca y los medios internacionales no han parado de hablar sobre la supuesta ruptura entre Demet y Can Yaman, una de las parejas más queridas por el público. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet decidió no celebrar su cumpleaños como lo hacía en años anteriores. No hubo fiesta, no hubo invitados, ni siquiera una publicación en sus redes sociales. No tengo ganas de celebrar este año, habría dicho a su asistente horas antes del 26 de marzo. Todo parecía indicar que el corazón de Demet estaba roto, y la razón tenía nombre y apellido, Can Yaman. Durante semanas, los rumores sobre la distancia entre ellos se intensificaron. Can Yaman, ocupado con nuevos proyectos en Italia, había sido visto varias veces solo, mientras que Demet había estado compartiendo mensajes enigmáticos en sus historias de Instagram. A veces, el silencio duele más que las palabras, escribió recientemente, alimentando aún más la teoría de una separación. Pero lo que nadie esperaba ocurrió entrada la noche. Según vecinos del exclusivo barrio donde vive Demet, un auto negro de alta gama se detuvo frente a su casa alrededor de la 1 de la madrugada. Del vehículo bajó Can Yaman, sosteniendo un pastel de cumpleaños y un gran ramo de flores envuelto en papel azul celeste. Testigos afirman que el actor permaneció unos minutos frente a la puerta, tocó el timbre y esperó en silencio. Finalmente, Demet abrió la puerta. Vestía ropa cómoda, sin maquillaje, y su expresión era una mezcla de sorpresa y emoción contenida. No se escucharon palabras, pero los gestos lo dijeron todo. Can levantó el pastel y dijo suavemente, «Feliz cumpleaños, Demet. Sé que no quería celebrar, pero no podía dejar este día pasar así». Demet no respondió de inmediato. Miró las flores, luego a Can, y finalmente lo invitó a entrar. La puerta se cerró y el silencio volvió al vecindario. Lo que ocurrió dentro sigue siendo un misterio, pero al día siguiente, la misma asistente que antes había confirmado la tristeza de Demet, fue vista saliendo de la casa con una ligera sonrisa. «No puedo decir nada, pero las cosas se ven mejor», comentó brevemente a los periodistas. Esta inesperada visita ha despertado una nueva ola de especulaciones. ¿Ha sido esta la reconciliación que muchos esperaban? ¿O simplemente un gesto de cortesía por parte de Can Yaman? Lo cierto es que, en las redes sociales, los fans han empezado a revivir la esperanza. «El amor verdadero siempre encuentra el camino», escribió una seguidora. «No hay tormenta que dure para siempre», comentó otra. Hasta el momento, ni Demet ni Can han dado declaraciones oficiales, pero su silencio, esta vez, parece hablar más que 1000 palabras. Lo que sí es evidente es que, a pesar de las diferencias y del tiempo separados, aún queda algo muy fuerte entre ellos. Tal vez no sea el final, sino un nuevo capítulo. La historia de Demet y Can ha sido una de las más seguidas y comentadas en los medios turcos y a nivel internacional. Desde el inicio de su relación, ambos compartieron muchos momentos juntos, y sus seguidores se sintieron parte de su historia. Las fotos en las que posaban juntos, las entrevistas en las que se mostraban compenetrados, crearon una imagen de una pareja perfecta que compartía no solo el amor en el trabajo, sino también en su vida personal. Sin embargo, los altibajos que vivieron durante los últimos meses dejaron claro que las relaciones, incluso las que parecen más estables, pueden enfrentar pruebas. La distancia, las agendas apretadas y los compromisos profesionales de ambos fueron factores que contribuyeron al distanciamiento. Can Yaman, con su nueva etapa profesional en Italia, tuvo que organizar su vida en torno a proyectos que requerían su presencia constante en el extranjero.
Por otro lado, Demet se encontraba aún inmersa en proyectos locales, y su creciente popularidad como actriz la mantenía en Turquía la mayor parte del tiempo. A pesar de las dificultades que enfrentaron, tanto Can como Demet han mantenido una actitud respetuosa hacia el otro. A menudo, se les veía apoyándose mutuamente en los logros de cada uno, y sus seguidores también interpretaban este apoyo como una señal de que la relación no estaba completamente rota. De hecho, muchos aún recordaban los momentos de complicidad que habían compartido en el pasado y no podían evitar preguntarse si el tiempo y la distancia realmente habían acabado con todo. La reciente aparición de Can en el cumpleaños de Demet ha cambiado el panorama. Muchos de sus fans se aferran a la idea de que este podría ser el comienzo de una reconciliación. No obstante, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los gestos públicos, como este, a veces pueden ser solo señales de cordialidad o una forma de manejar la situación de manera privada. Es cierto que Can, al igual que Demet, ha sido siempre reservado en cuanto a su vida personal. Los dos han evitado compartir demasiado sobre su relación y han mantenido una especie de misterio que atrae la curiosidad de la prensa y sus seguidores. En los días posteriores al encuentro, los rumores no han cesado. Algunas fuentes cercanas a ambos actores aseguran que su relación ha estado en una fase de prueba, que ambos han tomado tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quieren el uno del otro. La idea de una reconciliación no se descarta, pero también hay quienes creen que lo que ocurrió la noche del cumpleaños de Demet fue solo un paso hacia la resolución de sus diferencias, sin necesidad de que haya una vuelta definitiva. Mientras tanto, el público continúa especulando. Los comentarios en redes sociales se multiplican y la expectativa sobre lo que sucederá entre los dos actores está en su punto más alto. Fans de todas partes del mundo siguen con atención cualquier detalle relacionado con su vida privada, esperando que se confirme o se desmienta lo que todos han estado esperando, si Demet y Can volverán a estar juntos. Lo cierto es que, aunque no se ha hecho una declaración oficial sobre su relación, este tipo de gestos íntimos a veces dicen más que 1000 palabras. La pregunta que queda en el aire es si este acto de amor y de reconciliación será suficiente para superar los obstáculos que han enfrentado. Es posible que, en lugar de un final, estemos siendo testigos del comienzo de un nuevo capítulo en su historia, una etapa en la que quizás lo que predomine no sea solo el amor, sino también el respeto mutuo y la madurez emocional necesaria para superar los momentos difíciles. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigas. Hasta la próxima.